Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en el Centro de Consejería Semillas de Esperanza y esta mañana Alex nos va a compartir el devocional La fidelidad de Dios. Buenos días, bienvenidos a todos. Pues hoy, como todo fin de mes, me corresponde compartirles a ustedes el devocional. Y el devocional del día de hoy lo he titulado La fidelidad de Dios. Y está basado, por si ustedes gustan abrir su Biblia, en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si ustedes quieren abrir su Biblia y ir ahí al versículo 13 del capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, para comenzar con ese tema de la fidelidad. ¿Ya están listos? ¿Ya tienen su tacita de café para dar inicio? Bien, voy a comenzar encomendando rápidamente el tiempo a Dios. Pues Padre Santo, te alabo y glorifico tu nombre. Eres digno de ser alabado y glorificado. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En tus manos pongo este tiempo. Amén. Muy bien, el versículo 13 de 2 de Timoteo dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, primeramente, si analizamos brevemente el contexto de este versículo, vamos a ver que a partir del versículo 11, los expertos parecen señalar que aquí Pablo transcribe un antiguo himno que comienza con el versículo 11 y que termina con el versículo 13. El versículo 13 es maravilloso, es el que nos toca a nosotros analizar en este devocional. ¿Y qué nos dice el versículo 13? Nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué maravilloso! Dios permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Por supuesto que eso no significa que nosotros podemos ser infieles, porque Dios es fiel. Significa que Dios permanece fiel aunque nosotros lleguemos a ser infieles. Y tristemente, pues tenemos que reconocer que en varios momentos de nuestra vida, pues todos hemos sido infieles. Ahora bien, Dios es fiel. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad, ante todo, pues es un título descriptivo de Dios. Dios se describe como fiel. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 7:9, en donde Dios dice que es un Dios fiel, pero también es un atributo de Dios. La fidelidad es un atributo de Dios y lo podemos encontrar en el libro de Salmos, solamente así como una referencia: Salmo 36:5, Salmo 40:10, Salmo 89, versículos 1, 2, 5 y 8, Salmo 92:2, Salmo 119:90. También en el Nuevo Testamento, y refiriéndonos a Cristo, lo podemos encontrar en Hebreos 6:17 y 18, y básicamente en todo su contexto desde el versículo 13 hasta el 20. Ahí encontramos que la fidelidad es un atributo de Dios. ¿Esto qué significa? Que es una característica de Dios mismo. Es algo que hace a Dios ser Dios. Si Dios no es fiel, no es Dios. Es una característica como los demás atributos de Dios, como el amor, como la misericordia, como la eternidad, como la omnipotencia, la omnisciencia. El que sea un atributo de Dios significa que es su esencia. Es como si dijéramos: el sol no brilla. El sol, no podemos decir sol deja de brillar porque dejaría de ser sol, o sol deja de calentar, o a la lluvia no mojes, o al frío no baje la temperatura. Son características de estos fenómenos, así como el frío, la lluvia y el sol producen disminución de temperatura, o nos mojan, o brillan, o calientan. Así Dios es fiel. Es un atributo de Él. Dios dejaría de ser Dios si no fuera
fiel. Por eso el versículo termina, Él no puede negarse a sí mismo, porque es una característica propia de Dios. Como es una característica de Dios y nosotros queremos ser como Dios, en el sentido de parecernos a Él, de ser semejantes a Él, pues nosotros también debemos de buscar la fidelidad. Pero ¿qué es la fidelidad? Si nosotros buscamos en diccionarios la definición de fidelidad, vamos a encontrar que es la actitud de alguien que es fiel, que es constante y comprometido con respecto de los sentimientos, ideas o obligaciones que asume. La palabra fidelidad viene del latín fidelitas y originalmente significaba servir a un Dios. Es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Es una característica del que es leal, en quien se puede confiar o creer, porque es honesto y respetable. Capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Alguien que es digno de confianza, confiable, fidedigno, verdadero. Bueno, vemos cómo Dios es eso, es alguien digno de confianza, es alguien confiable, fidedigno y verdadero. Alguien que cumple lo que dice, por eso Dios es fiel, porque si Él dice algo, es porque así va a ser. Existen muchos sinónimos que más o menos nos indican lo que es fiel. Fiel es leal, la lealtad o el ser leal es un sinónimo de fidelidad. También la veracidad, la genuinidad, el ser genuino, la confiabilidad. Esos son algunos de los sinónimos de fidelidad. Decíamos que Dios es fiel y como es fiel, los demás atributos de Dios contribuyen a su fidelidad. Obviamente la fidelidad de Dios es eterna porque Dios es eterno y es perfecta porque Dios es perfecto. Es grande, es inmutable, es infinita. Eso lo podemos ver en el Salmo 36:5, que dice que la fidelidad de Dios llega hasta las nubes. Entonces nos impacta la fidelidad de Dios, que curiosamente siempre va unida a la misericordia de Dios. Si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, hay muchas palabras que se traducen como fidelidad, aunque también se traducen de diferentes maneras. Una de ellas es emet. Emet es una palabra en hebreo que se traduce también como fidelidad, aunque también se traduce como verdad y significa ser o estar firme. Veracidad, certeza, es sinceridad, fuerza. En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento aparece 126 veces la palabra emet. También la palabra hased, que a veces se traduce como misericordia, pero también como lealtad, que es sinónimo de fidelidad. Otra palabra hebrea que se traduce como fidelidad es emuná, que significa parte de fidelidad, genuinidad, confiabilidad, constancia, honestidad, conciencia. La podemos encontrar 50 veces en el Nuevo Testamento. Hased es otra palabra que se traduce como fidelidad, aunque también como lealtad, favor, amabilidad, bondad, gracia, misericordia, amor de alianza, solidaridad y obligación a la comunidad. Aparece Hased 245 veces en el Antiguo Testamento. En griego, la palabra que se traduce como fidelidad es pistos, y lo podemos encontrar en 1 Corintios 4:2. Pistos se ha traducido la palabra griega pistos como fidelidad, fidelitas, ¿verdad? De latín, fidelidad al español. Entonces, aquí lo más importante de todos es reconocer
esa característica, ese atributo de Dios que es la fidelidad. Y ese atributo que también nosotros debemos de buscar, porque Dios quiere que nosotros seamos fieles, porque Él es fiel. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos habla de la historia de Israel. La historia de Israel en el cual es la historia de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo Israel. Y se expresa por medio de la alianza que sella Dios con Israel. Y vemos que esa alianza se da con David, cuando habla una alianza en términos de filiación, en 2 Samuel 7, 14, 16. Esa alianza se ve como una relación entre Dios, que es el esposo, y su pueblo, que es la esposa. Que la esposa, Dios es su esposo para siempre, pero su esposa se vuelve traicionera. Y en Oseas, la traición o la infidelidad, porque un antónimo de la fidelidad es la infidelidad, que se traduce en una traición, pues se da como prostitución. Se dice que el pueblo de Israel es tan traicionero que se compara con una prostituta. Una prostituta en la cual no solamente él es infiel a su esposo con uno, ni con dos, sino con muchos. Y no solamente lo traiciona con muchos, sino lo traiciona con dinero. Pero el cómo llega cuando esa traición no solamente se prostituye por dinero, sino que se prostituye y en lugar de recibir dinero, la esposa da dinero a los ídolos. En Oseas 2, 21 al 25 vemos este tema. Sin embargo, Dios cumple su promesa de fidelidad en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús vemos el cumplimiento de la promesa histórica de Dios al pueblo de Israel. Esa relación de filiación en donde Dios es su Padre y Jesús es su Hijo. Y Jesús llega a anunciar el reino de Dios a los pobres. Y esa es la máxima expresión de fidelidad. ¿Por qué a los pobres? Porque los pobres son los que lo necesitan, porque son los que no tienen nada. Y aquí cuando se refiere a pobres no se refiere solamente a los que no tienen dinero, sino a los que no tienen nada, que necesitan. Por eso la fidelidad implica la gratitud, el amor, la misericordia de Dios. Jesús es el mediador de la fidelidad de Dios para con los hombres y de los hombres para con Dios. Jesús es la máxima expresión de la fidelidad de Dios, pero también Jesús es la máxima expresión de la fidelidad del hombre. Para terminar, pues quiero hablar de algunas características que debemos de tener los cristianos, los que queremos seguir a Jesús como la máxima expresión de la fidelidad de Dios y del hombre, para poder ser como Él, como nuestro Señor, para poder ser fieles igual que Él. Una primera característica, si nosotros queremos ser fieles, es la disciplina. La disciplina entendida como perseverancia, como temor de Dios, como obediencia y servicio. Lo podemos encontrar en Deuteronomio 13:14 y en el Salmo 101, 6 y 7. Segunda característica que debe de tener el que quiere ser fiel es la humildad. Hay que ser humildes. Y David, a pesar de que era rey, es una expresión de lo que es la humildad. La tercera característica de alguien que quiere ser fiel es la sujeción. Hay que estar sujetos a nuestro Dios. Efesios 5:21. La cuarta característica de quien quiere ser fiel es la sinceridad. Si queremos ser fieles, hay que ser sinceros, en el sentido de ser
transparentes, de ser íntegros, de ser confiables, de ser irreprochables y de personalidad firme. ¿Con qué se relaciona la fidelidad? La fidelidad se relaciona primeramente con la santidad. Para ser fiel hay que ser santos. Efesios 5:1 nos dice la necesidad de la santidad, y también primera de Pedro 1:15 a la 16. También la fidelidad se relaciona con la conducta y la honradez. Primera de Timoteo 3:11. También la fidelidad se relaciona con el testimonio, que es la capacidad de dar un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Tito 2:10. También la fidelidad se relaciona con la madurez. Alguien que es fiel es porque es maduro. Tenemos que alcanzar la madurez en Cristo. También la fidelidad se relaciona con el llamamiento a llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha otorgado. La fidelidad se refiere también a la honra. A la honra, Jeremías 49:15 al 16, al compromiso, a la salud, y está relacionada con la prudencia y el servicio. Para concluir, tenemos que decir que fidelidad es aquella persona en la cual Dios puede confiar, que obedece cuidadosamente todas las cosas. Y con esto pues termino este tema de la fidelidad. Espero que nosotros seamos aquella persona en la cual Dios puede confiar, que obedezcamos cuidadosamente todas las cosas que Dios nos manda. Voy a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, queremos agradecerte por tu fidelidad, por este atributo tuyo, Señor, en el cual tú eres veraz, confiable y eres alguien que cumple. Señor, gracias, Padre. Te alabamos, Padre Santo, porque tú eres fiel, porque esa es una característica tuya, un atributo tuyo que te distingue. Tú no puedes ser de otra manera porque eres Dios y Dios es fiel. Y tú nos mandas a que nosotros busquemos ser como tú. En la máxima expresión, cuando te hiciste hombre y cuando nos enseñaste en Jesús, tu Hijo, que eres tú mismo, a ser fieles. Él es fiel en la máxima expresión de la fidelidad y nosotros queremos ser como Jesús. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos que tú puedas confiar en nosotros porque tenemos esa fidelidad y que confías en nosotros porque somos obedientes a tus mandatos, a todo lo que tú nos mandas que hagamos. Gracias, Señor, por permitir parecernos a ti, por buscar siempre ser como tú, aunque reconocemos que no lo lograremos, pero es algo que debemos de buscar. Te ruego todo esto en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas Amén. Gracias por permitirme dar esta semana este devocional y cedo la palabra a mi esposa. Sí, vamos a vernos más tarde a 8:45 con Mujeres de la Biblia. Vamos a ver a Evodia y Cíntique y ahí nos conectamos en un momento más. Gracias, que el Señor les bendiga.